pensando un poco en el Día del Padre, pensando que a lo mejor algunos de nosotros tenemos una fiesta en casa. Digamos que tu padre, a él le encanta un pan dulce en particular. No sé de quién estaría hablando, pero vas a la panadería para comprarle un poco, pero la fila es larguísima. De hecho, es uno de esos lugares en donde tienes que tomar un tiquete, ¿no? Con un número y luego esperarse a que te llamen. Y es exasperante, es terrible porque primero quieres estar con tu papá, pero lo peor de todo es que estás esperando ahí y estás observando y parece que está acabando el pan que necesitas comprar. Así que estás así exasperado, estás esperando pero afanado, ¿no? Y los nervios te ponen muy activo, súper activo. Estás mandando textos, estás haciendo muchas cosas, pero nada que ayude, nada que aproveche. Y tristemente, hay gente, hermanos, que espera al cielo de esta manera. No están seguros. Piensan que a lo mejor van a perseverar todas sus vidas creyendo en Cristo y luego van a llegar al cielo y Dios va a decir, tal vez que no. Como que se va a acabar el fruto del árbol de la vida, como si fuese posible. Viven con un temor terrible. Están, claro, muy activos, muy preocupados, hacen muchas cosas, evangelizan, afanados, obran mucho, pero no obran de una manera que honra a Dios, porque Dios no quiere que trabajemos para ganar su favor, no quiere que trabajemos pensando de que mis obras van a garantizar mi lugar en el cielo. Esto, de hecho, le es ofensivo. Porque la salvación es un regalo, es un don de Dios, de acuerdo a Efesios 2:8. ¿Qué pensarías tú al darme un regalo si trato de pagarte de regreso por el regalo? Es ofensivo, es ofensivo. No, Dios quiere que nosotros con toda gratitud andemos en las obras que Él ha preparado antemano para que anduviésemos en ellas. De esa manera Él va a recibir toda la gloria y la honra por la salvación. Debemos vivir confiados en su poder para salvarnos eternamente, no pensando que nosotros vamos a hacer esto. Y de eso se trata nuestro pasaje en Hebreos 6, versículo 13 al 20. Si quieren acompañarme, Hebreos 6, 13 al 20. Y antes de leerla, quisiera ubicarnos un poco en el contexto. Recuerdan que hubo gente en este primer siglo, durante el tiempo del escrito, gente que estaba ya cansada de trabajar para Cristo. De hecho, el texto nos dice que algunos estaban tan cansados y tan temerosos de la persecución que incluso dejaron de asistir a la iglesia. El autor de Hebreos les escribe animándoles a mostrar solicitud y perseverar hasta el final, que su fe no se tambaleara, ¿no? Que no fuesen perezosos. En el libro lo que vemos realmente son dos formas, dos maneras en que el autor les anima a perseverar hasta el final, perseverar confiados en Cristo. La primera es a través de la exhortación. Y creo que es obvio cómo es que la exhortación nos anima a trabajar. Si uno está cansado, incluso dormido, ¿qué haces? Vas y lo despiertas. El descanso viene luego, ahora hay que trabajar, ¿no? Y la verdad es de que la carta tiene unas exhortaciones muy, muy fuertes. No importa lo que digas, no importa qué tanto tiempo hayas estado en la iglesia, no importa cuánta doctrina sabes, si tú no perseveras hasta el final en fe, es porque nunca fuiste salvo. Pero el libro también nos anima a perseverar a través de la exaltación de Cristo. Entonces, no solamente la exhortación, sino también la exaltación. Nos da un vistazo de las excelencias y las perfecciones de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros como sumo sacerdote. Porque el autor sabe de que si nosotros vemos la belleza de Cristo, pues vamos a estar con Él, vamos a querer estar con Él. Si observamos su poder, vamos a querer temerlo. Si vemos su soberanía, vamos a obedecerlo.
Si vemos su compasión, vamos a descansar en sus brazos. Si vemos su supremacía, vamos a adorarlo. Así que presenta a Cristo para que le contemplemos, para que nos enamoremos de Él. Hablando de Cristo, el Hijo de Dios, el heredero del mundo entero, la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, el creador y sustentador del mundo entero. Cristo, quien vino a este mundo, se hizo hombre para que pudiera vivir como nuestro precursor y después de ganar la victoria sobre el pecado, fue resucitado a la presencia de su Padre. Su resurrección garantiza nuestra salvación y estamos seguros en sus manos. O sea, el autor sabe de que si conocemos a Cristo, si contemplamos a Cristo, no vamos a acabar siendo perezosos. Y esa seguridad, esa certeza de saber de que estamos en las manos de Cristo y que esta realidad nos anima a trabajar es precisamente el contexto de nuestra sección. Lo vimos la vez pasada. Pero vean ahí el versículo 11, Hebreos 6, 11. Hay 3 líneas muy importantes. Dice Hebreos 6, 11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, la idea es que quiero que perseveren en fe hasta el final. ¿Pero por qué? Dice, para plena certeza de la esperanza. O sea, quiero que tengan una plena certeza de su salvación. Pero luego la pregunta es, ¿por qué es tan importante estar seguros? ¿Por qué es tan importante tener certeza en nuestra salvación? Versículo 12, a fin de que el resultado de tener seguridad de nuestra salvación, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La lógica va así. La solicitud produce certeza, que a su vez produce más perseverancia. Si muestras el fruto del Espíritu Santo en tu vida, tendrás una certeza profunda y plena de tu salvación. Y si estás seguro de tu salvación, entonces vas a trabajar en las cosas que realmente agradan a Dios, haciendo tesoros, no acá, sino en tu futura morada. Pero todo esto y todo eso, este argumento genera una pregunta. ¿Por qué podemos tener certeza de nuestra esperanza? ¿En base a qué? Si yo espero en Dios, ¿por qué puedo estar seguro de que seré salvo? ¿Qué tal si llego al final, pero Dios no me acepta? Y en una oración, la respuesta de nuestro pasaje es esto. Nuestra esperanza es segura porque está anclada no en nosotros ni en nuestras obras, sino que está anclada en la obra de Cristo y en el carácter de Dios, que ha jurado recompensar a sus herederos. Así que vamos a leer este precioso texto, Hebreos 6, versículos 13 al 20. Dice así la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra que consuela nuestros corazones.
nosotros somos los que te hemos ofendido y a pesar de esto, no solamente nos has salvado, sino que ahora vienes para consolar nuestros corazones con esta promesa garantizada con juramento. Gracias, Señor, por quien eres y por lo que has hecho por nosotros. Pedimos, Señor, de que en esta mañana tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender las riquezas de tu palabra y que nos dé fuerza para obedecerla para tu gloria. Amén. Entonces, en esta mañana estaremos analizando este juramento divino. Veremos 3 aspectos del juramento que realmente consuelan nuestras almas al demostrarnos la inmutabilidad de nuestra esperanza. Primero, el autor nos relata el evento, cómo fue el juramento. Luego nos explica la razón por qué es que Dios juró. Y finalmente, ¿por qué nos debe de consolar el hecho de que Dios haya jurado? Entonces, primero el evento, segundo la razón, tercero el consuelo. Primero, ¿cómo fue eso de que Dios juró? Versículo 13, el evento del juramento. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y uno a lo mejor piensa, pero ¿por qué va a usar a Abraham como ilustración? Bueno, si regresamos al versículo 12, en el contexto estaba hablando de que debemos imitar la fe y la paciencia de los que heredan las promesas. Y obvio, Abraham es mejor ejemplo de esto. Primero porque era muy estimado por los judíos, los hebreos, o sea, era el padre de ellos, se jactaban de esto. Pero más importante porque es una perfecta ilustración de alguien que perseveró creyendo en Dios a pesar de las dificultades, a pesar de que no recibió lo prometido de manera inmediata. Tenía que esperar con paciencia, ¿no? Abraham creyó que Dios pudo darle un hijo, aunque Sara ya era estéril, aunque él tenía ya más de 75 años. Creyó que Dios pudo resucitar a su hijo Isaac, aunque lo matara en sacrificio. Es decir, que perseveró esperando con paciencia y hay que imitarlo. Lo interesante es que, obvio, el autor de Hebreos, cuando se dirige a ellos, no relata mucho del evento porque da por sentado de que su audiencia entiende lo que ocurre en Génesis 12 al 22. Y no tengo dudas de ustedes, pero para refrescar la memoria, por si no está tan familiarizado en su mente, pensemos un poco en la promesa que Dios hizo a Abraham. Abraham es de Ur de los Caldeos, es decir, de Babilonia. Dios va ahí y le escoge, le promete. Promete no solamente darle un hijo, sino darle hijos como la arena del mar y como las estrellas del cielo, y que uno de sus descendientes iba a bendecir al mundo entero. 3 capítulos más tarde, en Génesis 15, versículo 6, el texto dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, de que en base a la fe de Abraham, Dios declara que Abraham ahora es un hombre justo, le salva. Y luego Abraham espera pacientemente unos 25 años, de 75 a 99, y tiene a un hijo, Isaac. Y lo primero que Dios pide de Abraham después de esto es ofrecerle en sacrificio, Génesis 22. Abraham persevera en fe a pesar de las dificultades, sacrifica a su hijo sobre el altar, y cuando Abraham hace esto, Dios repite su promesa nuevamente a Abraham, pero esta vez jura que lo va a hacer. Importante para empezar señalar el orden de eventos ahí, porque Santiago 2 también hace hincapié en esto, de que lo que observamos primero es de que Abraham creyó y le fue contado por justicia, es decir, que la salvación se basó en la fe que Dios dio a Abraham. Y luego, ¿qué pasó después? El resultado de su fe eran las obras. La fe que salva siempre es una fe activa que obra,
una fe genuina que salva, hace cosas, así que luego cuando Dios le manda a sacrificar a su hijo, lo hace. ¿Por qué? Porque es el resultado de su fe activa. No es de que las obras de Abraham le salvó y luego tuvo fe, sino que tuvo fe y en base a esto luego obra. Y ese es el tipo de fe que nosotros debemos de imitar, no una fe muerta que nos salva, como escribe Santiago 2, sino una fe activa que se demuestra en acción, en nuestra confianza en Dios. Y regresando a Hebreos 6, el autor enfatiza ese juramento que pasó en Génesis 22, cuando dice, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo. Ahora, nosotros como cristianos jamás debemos de jurar, entendemos esto. Pero si pensamos un poco en el juramento, en el mundo, o sea, ¿por qué es que el hombre jura? Y creo que la respuesta es simple. El hombre jura porque su palabra no vale nada. Su palabra es barata. Nadie lo cree. Entonces tiene que prometer. Prometemos y juramos y firmamos delante de un notario público. ¿Por qué? Porque si no, pues si no hay nadie obligándonos a cumplir, no vamos a hacerlo, ¿no? Entonces firmamos delante de alguien con una justicia, una seguridad mayor que la nuestra. Pero la pregunta es, ¿delante de quién va a firmar Dios? No existe nadie más fiel, más poderoso, más justo que Dios. Así que Él juró por su propia reputación, juró por su propio nombre, en base a su propia justicia, porque es la más confiable del universo. Dice, por mí mismo he jurado. Y la verdad es que eso es muy semejante a lo que ocurre en Génesis 15, cuando Dios hace la promesa a Abraham y hace un pacto con él. Recuerden que en Génesis 15, después de justificar, después de declarar la justicia de Abraham, Dios hace un pacto con él para confirmar su promesa. Ahora, en nuestros tiempos, si dos personas quieren entrar en un pacto, quieren entrar en un contrato, firmamos, ¿no?, un documento. En el contexto del Medio Oriente, lo que hacían era matar a unos animales y luego partieron los animales y las dos personas que estaban entrando en un pacto caminaban por dentro de los animales divididos, básicamente comunicando, si yo no cumplo con este pacto, que me quede así, muerto como estos animales. Lo interesante es de que cuando Dios hace el pacto con Abraham, la primera cosa que Dios hace es ponerle a Abraham en coma. Es decir, lo que hubiéramos esperado es ver a Dios y Abraham caminando por los animales divididos. Pero lo que observamos es de que en Génesis 15, 17 dice que un horno humeando y una antorcha de fuego pasaba por entre los animales divididos. ¿Por qué Dios lo hace así? Lo hace así porque es un Dios trino y Él hizo el pacto entre los miembros de la Trinidad, prometiendo cumplir su promesa de bendecir a Abraham y comunicando de que el cumplimiento del pacto no dependía de Abraham porque él está en coma. El pacto de Abraham dependía ¿de quién? De la fidelidad de la Santísima Trinidad. Es tan importante esto porque demuestra de que las obras de Abraham, la perseverancia de Abraham fue el resultado del pacto divino, fue el resultado de la bendición divina, no la causa de ella. Las obras son el resultado de la bendición divina, no la causa de ella. Obramos, ¿por qué? Obramos porque Dios nos ha salvado. No es de que Dios nos salva porque obramos. Tenemos que tener el orden correcto. Abraham estaba en Ur de los caldeos, de los babilonios, cuando Dios le escoge y promete bendecirlo. Y por eso Abraham anda con fe y con obras. Bueno, ¿cuál era la promesa en particular que Dios hizo con Abraham? Versículo 14, Hebreos 6, 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
La frase realmente es una frase difícil de captar en nuestro idioma. Literalmente dice bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Y la idea es simplemente enfatizar la promesa. Es una bendición enfática, segura, firme. Yo te voy a bendecir. Pero pensando en el punto del autor de Hebreos, hay que tomar un paso atrás y recordar el contexto de Abraham. O sea, en Génesis 12, cuando Dios promete darle descendientes como la arena del mar, ¿cuántos hijos tenía Abraham? ¿Y cuántos años tenía? El texto dice que tenía 75 años. Y su esposa, Sara, habría tenido unos 66 y que ya era estéril. Entonces, para empezar, la promesa es increíble, difícil de creer. Pero luego Abraham tenía que esperar 24 años hasta que Dios le da su primer hijo, Isaac, a través de Sara. Qué ejemplo de fe y paciencia confiando en que Dios iba a cumplir. Luego lo primero que Dios le pide es que ofrezca a Isaac sobre el altar y Abraham lo hace. ¿No? Lo hace. Por eso dice versículo 15, habiendo esperado con paciencia. Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mucha paciencia. Y esperando, no así ansioso de, hoy no sé si Dios va a cumplir o no, sino esperando con paciencia, confiando de que Dios iba a cumplir. Pero ¿sabes qué? Aún después de recibir un hijo, no es de que haya recibido todas las bendiciones de la promesa. De hecho, Hebreos 11:39 es explícito, dice, todos estos, que incluye a Abraham, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué dice esto? Porque cuando Abraham muere, tiene un hijo. ¿Y cuál era la promesa? Vas a tener descendientes como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Uno de ellos va a bendecir al mundo entero, que era Cristo, que no iba a nacer por 2000 años después. Pero Abraham murió creyendo que Dios iba a cumplir con cada una de sus promesas. Qué ejemplo para nosotros. Ahora, versículo 16, continuamos con ese concepto del juramento. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Ya vimos esto. Si un hombre jura porque su palabra no vale, no es suficiente. Entonces jura a nombre de alguien mayor, de mayor confianza. Dice, y para ellos, o sea, para los humanos, en el mundo humano, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En el mundo uno dice, lo voy a hacer. Y el otro dice, no creo. Me has fallado ya 1000 veces. No, pero esta vez sí, te lo prometo. Pero me has prometido ya 1000 veces. Pero no, esta vez sí, te lo juro. Y luego dicen un montón de otras tonterías que no vamos a repetir desde el púlpito, tratando de confirmar su palabra. Pero el punto es esto. Ya cuando llegan a ese lugar y juran, ya se acaba el argumento. No puedes hacer una mayor confirmación que eso. Claro que en diferentes culturas el juramento va acompañado a veces de sangre, de tinta, una firma, lo que sea. Pero el punto es de que cuando el hombre llega a esa máxima expresión de confirmación y jura, ya se acaba el argumento, ya llegamos al final. Y ese es el punto. Es exactamente lo que Dios ha hecho. Dios ha comunicado la firmeza y seguridad de que Él va a cumplir su palabra con la máxima expresión que nosotros pudiéramos tener y comprender. Dios no pudo expresar la certeza y la inmutabilidad de nuestra esperanza con más seguridad. El juramento es lo máximo en el mundo y en la esfera
humana. Cuando llegas ahí, ya no puedes pasar. Dios ha jurado. Y pensando un poco en el libro de Hebreos, pues nos viene a la mente de que eso no es la primera vez que Dios haya jurado. El libro hace mención de otro juramento. De un lado, hemos estado viendo el hecho de que Dios jura bendecir a los herederos de la promesa, jura bendecir a los creyentes. Pero Hebreos 3, versículo 11, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. A causa de la incredulidad, todos los que rehusaron creer en Dios, Dios dice, jamás entrarán en mi reposo. Eso da terror. ¿No? Y te puedo decir, amigo, que no conoces a Cristo. La misma firmeza, la misma seguridad, la misma certeza que aplica a la promesa divina, aplica también a ti. ¿No? Dios ha jurado. Si tú no crees en Jesucristo, irás al infierno. Es seguro. Dios no puede mentir. Dios lo ha afirmado. Dios ha jurado. No puede haber excepciones. Si tú no abandonas tu pecado, si no crees en Jesucristo, irás al infierno. Es seguro. Esos dos juramentos, tanto el juramento para bendecir a los creyentes como el juramento de maldecir a los incrédulos, creo que nos hace pensar y reflexionar, pero ¿por qué Dios jura? O sea, ¿por qué Dios necesita jurar? ¿Y por qué es justo que Dios jure, ya que nosotros no debemos de jurar? Entonces, segundo punto, la razón del juramento. ¿Por qué Dios jura? Y como dije, ¿por qué Dios jura? Ya que Jesús nos dice en Mateo 5, no juréis en ninguna manera. Santiago 5:12 dice, sobre todo, hermanos míos, es decir, por encima de todo, lo más importante, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no, no, para que no caigas en condenación. Porque Dios puede jurar y nosotros no. Primero, el texto no lo dice. El texto no explica la razón. Pero podemos afirmar esto. Sé que fue justo porque Dios lo hizo.